El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Historiadores de la historia. En esta semana, que está por concluir, hubo una fiesta cívica nacional, Independencia de Cartagena. Para historiadores de la historia, son importantes todas las fiestas cívicas nacionales y muchos otros acontecimientos de nuestro país e inclusive del mundo, de la historia universal. Para este caso del día de hoy, vamos a tener una contextualización histórica de los acontecimientos de la independencia de Cartagena, cuya fiesta se celebró entonces este 11 de noviembre. Por eso, invito a que hagamos una relación con los acontecimientos inclusive del Socorro, porque para hablar de independencia, en la independencia, Socorro es primero. Todos los países del mundo actualmente, para efecto de conmemorar sus acontecimientos históricos, tienen designado durante el calendario anual fechas que signifiquen algo trascendental para su historia, para su país, y que por lo tanto sirvan de lección para la juventud de hoy, para que aprendan más historia, etcétera, etcétera. En el caso particular de Colombia, tenemos algunas fiestas cívicas, no son muchas. Una de ellas, por ejemplo, el Día del Trabajo, que tiene su historia importante, los 1 de mayo, pero después de esta estaría la del 20 de julio, por los acontecimientos de Bogotá de 1810. Luego vendría el 7 de agosto, por lo importante que fue la batalla del Puente de Boyacá para la independencia definitiva de Colombia. Después de esto viene una fecha importante para el mundo y para América, que es el 12 de octubre, donde celebramos, conmemoramos, revivimos la historia de ese acontecimiento tan importante del 12 de octubre, descubrimiento de América. Y tal vez la última fiesta cívica que en Colombia celebramos es esta del 11 de noviembre, Independencia de Cartagena. Con esta pequeña introducción, entonces vamos a tratar de contextualizar la temática muy brevemente. Colombia y América pasaron durante 300 años de un régimen colonial de potencias europeas que, en el caso nuestro, España se apropia de nuestra gente y de nuestras tierras y hacen lo que a ellos les conviene, desconociendo totalmente los derechos de los legítimos americanos de esa época y de después de esa época del descubrimiento. Hay algunos acontecimientos en el mundo, en la historia del mundo, que tienen relación con el tema de independencias. El primero, la gran revolución industrial inglesa, ese proceso que de tipo económico-político, más económico que político, que determinó la historia del mundo moderno, derrota el sistema económico feudal, medieval, y monta el sistema capitalista desde el punto de vista económico. Industrias, fábricas, empresas, comercio, libertad de empresa, libertad de industria, etcétera, etcétera.
El siguiente acontecimiento es la Revolución Francesa, que si bien es cierto, en la Revolución Inglesa fue fundamentalmente lo económico, en la Revolución Francesa, revolución fundamentalmente política, que soporta la nueva estructura económica del mundo capitalista. Por lo tanto, tiene como fundamento la libertad y la independencia, y esa forma como la revolución, porque esta sí fue una verdadera revolución, le dio vuelto total a lo que había. Inclusive guillotinaron al rey y montan un sistema republicano donde se establecen constituciones y donde la democracia y donde los derechos del hombre y del ciudadano, que van a ser una directriz universal, porque se reconoce por primera vez aquello que en épocas medievales no era reconocido. Los únicos que tenían derecho eran los soberanos, los reyes, esa clase realenga, aristocrática, y de ahí para abajo disminuían hasta llegar a anular totalmente los derechos en mucha población. Bien, con estos criterios, entonces, es como, por ejemplo, un acontecimiento fundamental es la traducción que hizo Antonio Nariño de los derechos del hombre y del ciudadano, en el caso de Colombia, que fue definitivamente darle una orientación grande política a nuestro país, a nuestra tierra, a nuestra gente. Hay que nombrar también en este contexto el fenómeno, por primera vez, para América por lo menos, de la independencia de Estados Unidos. Esta causa externa a nuestra independencia, pues fue una directriz grande, porque le enseñó, le abrió los ojos, la mente, el corazón a los americanos y por supuesto a los neogranadinos, porque Colombia se llamaba Virreinato de la Nueva Granada. Le abrió la mente, el corazón, de que ellos podían ser los mismos que tenían derechos y que por lo tanto podían autónomamente decidir su destino, como lo había hecho Estados Unidos. En Estados Unidos por primera vez se debate el tema entre centralistas y federalistas, que luego nos va a influir aquí. Recordemos la patria boba, que ya se explicó en un programa anterior. Los unos querían que se estableciera un modelo centralista, encabezado por Nariño, y los otros federalistas, encabezados por Camilo Torres. Entonces, ese acontecimiento, ese ejemplo cívico-patriótico de la independencia de Estados Unidos, es una de esas causas muy directas, muy concretas, que van a motivar para que aquí en Colombia se empezase a pensar en tomar nuestros propios destinos. La última causa externa que voy a nombrar en este programa. Después de la Revolución Francesa, hay un gran acontecimiento en Europa de Napoleón Bonaparte. Este personaje, con ese ímpetu y toda esa filosofía de esa Revolución Francesa, etcétera, con el afán de expandirla, en fin, invade a España. Pone preso al rey de España, Carlos IV, y a su legítimo heredero, Fernando, que después se va a llamar Fernando VII. Y lo saca de España, inclusive, y pone como rey, como autoridad mejor, a su hermano José Bonaparte, llamado Pepe Botellas. Parece que le gustaba tomar mucho licor. Esta situación, allá en la península ibérica, allá en España, como que le despertó ese instinto patriótico a esos españoles de ese momento, de cómo un invasor extranjero, alguien que no pertenecía a su patria, se tomaba el derecho de nombrarles un gobierno y de crearles una autoridad totalmente ajena a sus intereses.
un paréntesis chiquito, lo mismo que había hecho España después del descubrimiento de América aquí en América. Y esa relación entre estos dos conceptos es lo que hace que en América se siembre esa semilla de la libertad, siguiendo el ejemplo de lo que estaban haciendo en España. En España crearon unas juntas de gobierno. Ahora vamos a ver adelante, en la siguiente parte del programa, cómo aquí en Colombia siguieron prácticamente esa línea de lo que habían hecho contra Napoleón, contra José Bonaparte allá en España. Crearon juntas de gobierno para rechazar esa autoridad y para mirar la forma de cómo retomar el gobierno. Recordemos que el virreinato estaba compuesto por la Capitanía General de Venezuela, la Capitanía General de Quito y el virreinato de la Nueva Granada con sede en Santa Fe de Bogotá. El virrey vivía en Santa Fe y nombraba a los capitanes generales de estas dos capitanías. Las ideas libertarias, por eso se llaman liberales, por el concepto de libertad, que nos llegan del extranjero. En nuestro país, esencialmente tuvieron dos procesos esenciales. En primer lugar, la conformación de las juntas de gobierno. Si bien es cierto, allá en España hicieron lo propio, una de ellas fue el Consejo de Regencia. Aquí en la Nueva Granada, con ese instinto patriótico de rechazar al invasor en España, pues se crearon unas juntas de gobierno que buscaban tener autonomía y que buscaban esencialmente rechazar cualquier circunstancia externa. Ese es el primer paso, que conduce necesariamente al segundo, que es ya la declaración formal de independencia, romper los vínculos entre esta tierra y allá la península. Son los dos pasos. Primero, las juntas de gobierno, juntas provinciales de gobierno, y luego ya la declaración formal de independencia, lo que había hecho Estados Unidos como ejemplo que ya nombramos anteriormente. En primer lugar, para el virreinato de la Nueva Granada, decíamos que Venezuela y Quito, y por supuesto la Nueva Granada. La primera junta de gobierno se hizo en Quito, Ecuador, y la última en Antioquia. En el año, la primera en Quito fue en 1809 y la última en Antioquia, en la Nueva Granada, en 1810. Miremos cuál es el orden de esas provincias, de esas juntas provinciales. Entonces, la primera, el 10 de agosto de 1809 en Quito, fue todo un momento muy impactante para la América. Luego vino la de Caracas el 19 de abril de 1810. Yo anoto lo siguiente: allí aparece por primera vez un joven que va a marcar la independencia de la República y la independencia y la libertad de América, Simón Bolívar. Este joven aparece por allá, ese 19 de abril de 1810, en toda esa revuelta de Caracas. Luego viene, ya aquí en la Nueva Granada, el Socorro del 10 de julio de 1810. Por supuesto, en Santa Fe de Bogotá, sería la cuarta, el 20 de julio de 1810. Anoto también que ese 20 de julio, en Santa Fe de Bogotá, allí también apareció el otro personaje, el segundo a bordo, Francisco de Paula Santander. Estuvo inmerso, según algunos historiadores, en ese 20 de julio en Bogotá. Por supuesto, no era el dirigente ni era reconocido, así como a Bolívar, pero estuvieron, se tienen documentos que estuvieron en esa actividad política desde ese momento hasta lograr la independencia, tanto Bolívar como Santander.
Luego vendría en Neiva el 27 de julio de 1810, después Pamplona el 31 de julio de 1810, en Tunja el 26 de julio de 1810, en Santa Marta el 10 de agosto, luego viene Popayán el 11 de agosto de 1810, y luego viene, en un 10º lugar, viene la Junta de Gobierno de Cartagena, el 14 de agosto de 1810, Junta de Gobierno. Y la última, para el caso nuestro de la Nueva Granada, Antioquia, el 22 de septiembre de 1810. En el contexto de la Nueva Granada, Socorro fue el primero. La segunda fase, el segundo paso, son las declaraciones de independencia definitiva. Como que América se dio cuenta que seguirle respetando a Fernando VII, que había retornado a la monarquía española, no era lo más indicado. Estados Unidos ya había declarado su independencia y eran autónomos. Entonces había que cortar ese cordón umbilical que nos ataba a esa autoridad española, y por primera vez pensaron en ser definitivamente independientes. Nosotros mismos, autónomamente, decidir nuestro propio destino. En este contexto, quien en la Nueva Granada primero hace el planteamiento es precisamente la provincia del Socorro, con la muy reconocida primera Constitución Política de Colombia y de América Latina, el 15 de agosto de 1810. Específicamente, ¿cuáles fueron los acontecimientos que merecen que tengamos una fiesta cívica nacional? En Colombia, el 11 de noviembre, independencia de Cartagena. Hay algo que hay que decirlo desde una vez. De manera clara, expresa y concreta, de declarar la independencia, lo vamos a ver ahora en un documento, fue precisamente en Cartagena. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de lo que sucedió en Socorro, aquí el 10 de julio se reconocía, por supuesto, como era el momento político, la autoridad de Fernando VII, como heredero al trono. Inclusive en Santa Fe el 20 de julio, y en fin. Pero el 15 de agosto, para el caso de Socorro, en la Constitución del 15 de agosto, sí se es muy preciso, sí se es muy claro. Socorro rompe los nexos completos con la península ibérica, establece sus propias normas y demás. Para el caso específico de Cartagena, entonces, en esa declaración de Junta de Gobierno, es que desde ese momento en Cartagena sí se habla de una independencia absoluta, romper esos vínculos con la corona española. Por lo tanto, hay dos características específicas de estos acontecimientos. La primera, declarar a la provincia de Cartagena Estado libre, soberano e independiente, lo que acababa yo de explicar. Un segundo aspecto importante a tenerse en cuenta, dice, romper toda sumisión, vasallaje, obediencia y todo otro vínculo que uniera a la provincia con la corona española. Esto es muy plausible, es muy digno de ser tenido en cuenta que de manera precisa se tomase esta decisión al organizar la Junta de Gobierno. Ya viene ahora, entonces, en segunda instancia, lo que va a acontecer.
En este documento, entonces, vamos a leerlo. Manual de Historia de Colombia, el tomo número 2. En la página 39 hay una partecita que nos precisa lo que argumentábamos hace un momento. Entonces, quiero leerlo textualmente como está para soportar académicamente las afirmaciones que se han hecho. La provincia de Cartagena, en el nuevo reino de Granada, declaró la independencia absoluta de España el 11 de noviembre de 1811. En uno de sus párrafos expresó lo siguiente, comillas, puntos suspensivos. Es muy interesante lo que viene. Declaramos solemnemente a la faz de todo el mundo que la provincia de Cartagena de Indias es desde hoy, de hecho y por derecho, Estado libre, soberano e independiente, que se halla absuelta de toda sumisión, vasallaje, obediencia y de todo otro vínculo de cualquier clase y naturaleza que fuese, que anteriormente la ligase con la corona y el gobierno de España, y que, como tal, Estado libre y absolutamente independiente, pueda hacer todo lo que hacen y pueden hacer las naciones libres e independientes. Puntos suspensivos, comillas. Qué claridad tan absoluta de lo que se quería hasta ese momento. 300 años anteriores de una dominación de un país extranjero que autónomamente se declaró dueño y señor y amo de estas tierras. En este párrafo se lee muy claro, muy preciso, ese deseo por ser un país nuevo, por ser tenido en cuenta que como uno de sus derechos, recuerden los derechos del hombre y del ciudadano, era a que cada individuo puede libremente elegir, ser elegido, votar, organizar su forma de gobierno que quiera, etcétera, etcétera. No nos cabe duda entonces que este acontecimiento de Cartagena es digno de que aún sea reconocido en nuestra historiografía para la guía que debemos trazar a las juventudes de hoy. Cuando hay que tomar decisiones, se deben tomar en bien de nuestra tierra, en bien de nuestra patria, sin ahorrar, sin ser mezquinos, sin tener egoísmos. Esos patriotas de esa época, hoy tal vez no nos podemos imaginar bien cómo era lo sucedido para nuestro pueblo bajo el régimen español. Tal vez no nos podemos porque estamos acostumbrados, usted hoy tiene derecho a hablar y a decir las cosas y por lo menos pedir sus derechos, etc. En aquella época no había nada. Y pensar que los españoles originarios de allá, muy lejos de nosotros, allá en Europa, en la península ibérica, se apropiaron de esto y se declararon dueños y consideraron legítimos dueños. ¿Legítimos dueños de qué? Con la independencia se declara precisamente todo eso que es lo que seguimos hoy de manera muy clara defendiendo y lo que nos debe seguir llamando la atención a tener esa posibilidad. Yo quiero insistir en este momento en algo que también es bueno y es oportuno. Si bien es cierto, para sacar a los españoles de estas tierras
mandarlos por siempre, jamás fuera de nuestros límites geográficos, fue un proceso militar, fue una verdadera guerra civil, con las armas. Hubo un valor civil enorme en nuestros patriotas, en nuestro José Antonio Galán, aquí en el caso de Socorro, por supuesto Antonia Santos, Manuela Beltrán, etc. En la Nueva Granada, estos cartageneros tan valientes, en fin, nuestro Simón Bolívar y demás. Fue una verdadera guerra y fueron las armas, Santander lo dijo, Francisco de Paula Santander lo dijo, ya después como gobernante, colombianos, las armas os han dado la independencia. La Constitución y la ley nos garantizan la libertad. La libertad es individual, pero hay que estar sujeta a la Constitución y a la ley. La libertad no puede entenderse como algo etéreo y yo hago lo que yo quiero y lo que me dé la gana por hacer. No, esa libertad, por lo menos cuando estamos en relación con otras personas, tienen los límites de que todas las personas tienen los mismos derechos. Luego entonces la concepción de mi libertad está determinada por los linderos que tiene también la de mi vecino, la de mi esposa, la de mis hijos, la de mis compañeros del equipo de fútbol, las que conviven conmigo en el barrio, en el municipio, en el departamento, en el país. Hay que entender de la mejor manera esto. Y hoy, termino ya esta parte, hoy se hace necesario totalmente que cambiemos lo que viene siendo de violencia en Colombia, que no hemos sido capaces de separarnos de esa patria boba. Patria boba es porque, como buenos bobos, unos nos matamos contra otros por cosas políticas. Aquí no hemos podido todavía dilucidar totalmente eso. Estamos en un proceso de paz, y hay que decirlo así. Colombia hoy requiere, el mundo, y particularmente requiere una consolidación de la paz. Las armas nos dieron la independencia. Ya no más armas. Para eso está la democracia, está la inteligencia, está la posibilidad de usted elegir y ser elegido. Colombia necesita tener hoy senderos de armonía, de tranquilidad, de paz, que garanticen el futuro de nuestro país. Qué bueno haber podido hacer esta relación entre toda esta temática cívica y patriota, porque hay que hacerlo para que nuestra juventud de hoy se forme criterios muy claros, muy precisos con respecto a lo que queremos en el país. ¿Quién no quiere una Colombia mejor? Yo no puedo concebir que haya alguien que quiera un país feo, sucio, no, corrupto, no. La corrupción es una violencia terrible contra el pueblo. Tenemos que ser sanos, ser buenos. Tenemos que buscar que Colombia, así como esos patriotas de la época de la independencia, tuvieron una pertenencia enorme del 100%. Ojalá hoy tuviéramos nosotros la posibilidad de tener una pertenencia, un 5, un 10, un 20% de aquello que tuvieron aquellos patriotas. Yo estoy convencido que con una pertenencia, ojalá fuera completa, pero por lo menos manifestar la pertenencia poquita, 10, 15, 50%, haríamos de Socorro un mejor Socorro, un Santander absolutamente mejor y por supuesto una Colombia máxima. 11 de noviembre, Independencia de Cartagena. ¿Cuánta lección nos dejaron? Para finalizar entonces y a manera de conclusión, por la pertenencia que acabábamos de decir, Cartagena, 11 de noviembre de 1811, y su constituyente en enero de 1812. Socorro,
su junta de gobierno, su acta de independencia, el 10 de julio, primeros de 1810, y su primera constitución el 15 de agosto de 1810. Ratifiquemos eso para que lo tengamos bien claro. Respetamos, por supuesto, todo lo demás, pero en la independencia es una frase que siempre seguirá latente hasta que no nos demuestren lo contrario. La bibliografía que soporta este programa, entonces, este documento es el tomo número 2 del Manual de Historia de Colombia. Este es un documento, son 3 volúmenes editados por el Instituto Colombiano de Cultura. Esta es la voz oficial de Colombia, por supuesto, no perfecta, le faltan algunas cosas. Igualmente, un diccionario de Historia de Colombia de Horacio Gómez Aristizábal. Personalmente lo utilizo frecuentemente y creo que hace falta, ojalá, una reedición más completa de este documento. Y finalmente, pues, el documento, el libro este de Wilman Amaya, El Día de la Independencia, con el sello editorial de la Universidad Libre de Colombia, que recientemente se ha dado a conocer y que para todas estas temáticas, sobre todo de historia del derecho constitucional, pues es un excelente documento. Así lo hablan los entendidos en jurisprudencia. El tema para la próxima semana, pues estamos dejándolo en un poquito de interrogante. Ya lo daremos a conocer.